hoy es la ausencia de papá. Porque en nuestra época, en mi época, ¿sí? No sé qué edades tendrán las personas que ven el video, hubo muchas personas que crecimos sin un padre o sin una madre. Pero ¿por qué elegí el tema de la ausencia de papá? Bueno, en principio porque entiendo el caso, que lo viví en primera persona, y en segunda porque somos muchas más mujeres en el mundo. Como somos mayor cantidad de mujeres, elegí el tema de la ausencia de papá para que las personas puedan entender eh, cómo influye de manera negativa muchas veces, ¿sí? Esta situación de la ausencia del padre en las futuras relaciones que las mujeres a lo largo de la vida vamos a ir teniendo. Bueno, como primera instancia, hoy por hoy es muy normal, entre comillas, ver familias disfuncionales donde los chicos suelen crecer sin una madre, sin un padre. Fueron cosas que pasaron toda la vida, pero cada vez como que se fue haciendo más común, más normal. En principio puede parecer que es algo que no tiene importancia en sí mismo. Todos o la mayoría hemos pasado en algún momento por la ausencia de la madre o la ausencia del padre, ¿sí? Y en muchos casos, los más lamentables, la ausencia. Bien, eh, lo primero que hay que entender cuando las mujeres van creciendo, van desarrollando su psiquis, que al haber tenido una ausencia tan importante como es la endereza, ¿no? El padre es el amor, el padre es la seguridad, ¿sí? La endereza, la fuerza, y la madre es el amor incondicional. Cuando las personas crecen sin la parte paterna, sin la imagen paterna, obviamente es como una mesa, que la mesa tiene 4 patas. Cuando una de ellas se rompe o no está, se pierde la estabilidad que dan las bases de la mesa, se pierden. Entonces, cuando las personas eh, no están tan trabajadas en su espíritu, son un poco más débiles de espíritu, sucede que la falta del padre genera, la ausencia del padre genera, en primer lugar, una gran inestabilidad emocional, ¿sí? Inestabilidad, inseguridad y falta de confianza en uno mismo. Entonces, a medida que la mujer va creciendo, ¿sí? Va sintiendo como una sensación eterna de vacío, como que hay algo que falta, como que hay algo que no termina de llenar, ¿sí? La plenitud de nuestras vidas. Y entonces genera que inconscientemente sintamos de manera inconsciente que no merecemos ese apoyo, esa protección y esa seguridad que es la que genera la imagen paterna. Entonces, ahí tengo a mi perra que está queriendo opinar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando las mujeres van creciendo, se van haciendo adultas, la persona creció en el envase, de manera externa, sus maneras de comportarse, quizás, de expresarse. Pero en el interior de su corazón, en el interior de su alma, esa niña que creció sin la imagen paterna tiene esa inseguridad, ¿sí? Que cree que algo anda mal en ella y que se siente completamente a la deriva a la hora de mantener relaciones estables, ¿sí? Porque lamentablemente las personas que crecen con esa inseguridad emocional suelen o solemos atraer, hasta que no comprendamos que hay que madurar esa situación, que hay que sanar esa situación, solemos atraer situaciones o relaciones un tanto inestables y tóxicas. ¿Por qué? Porque al no haber tenido la imagen paterna, que es la imagen que genera seguridad y estabilidad, la psiquis va creciendo de una manera, a ver, se va desarrollando con una parte muy marcada que sería la parte emocional, de ese amor incondicional. Estaría faltando una parte de la seguridad, ¿sí? La seguridad y de seguridad
lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, la ausencia del padre suele generar a futuro en las mujeres que se atraigan relaciones tóxicas o relaciones donde tienen que terminar haciendo de madres de sus propias parejas, porque al no haber tenido esa seguridad y esa estabilidad que genera la imagen paterna, ¿sí? O que al menos debería generar, crecemos con esa inseguridad y ese creer que, no sé, como que no nos merecemos ser bien queridos, ¿no es cierto? Entonces, la ausencia del padre, elegí tratar este tema porque hay muchas mujeres, ¿sí?, que crecieron sin un papá o, peor aún, con un padre ausente, que es que saben dónde está, que saben quién es, en muchas ocasiones viven en la misma casa, pero esa persona no se comporta como un padre y es como si fuera un potus o una planta que solamente se dedica a traer dinero al hogar y en los peores casos una persona que está ahí que ni siquiera aporta a nivel económico. Entonces, el tema de la ausencia del padre es sumamente importante poder sanarlo antes de comenzar a salir al mundo, ¿no es cierto? Y a tener relaciones o intentar tener relaciones estables. Porque mientras que una no sane la relación con el padre o la ausencia del padre, va a sentir siempre esa inseguridad. Y es sumamente importante hoy en día que las personas vayamos creciendo teniendo seguridad de nosotros mismos. Y la seguridad se trata no de una egolatría, sino de una autoestima alta y de la seguridad de confiar y de creer que nosotros valemos, ¿no es cierto? Recuperar la valía personal. Por eso es importantísimo sanar a tiempo la ausencia del padre, porque si no nosotros vamos a prolongar esas ausencias en las futuras familias que formemos, ¿sí?, en las futuras relaciones, y eso va a opacar un poco el brillo que tienen nuestras vidas, ¿sí? Entonces, es sumamente importante poder sanar, ¿sí?, esas ausencias, esos dolores, ¿sí?, y esas carencias emocionales antes de llegar a formar nuestras familias. ¿Cómo se sana? Bueno, en primer lugar, saber que no fue nuestra culpa, ¿sí?, que no fue elección nuestra, aunque los que creen en el alma eterna, etcétera, saben que todos elegimos antes de llegar a la tierra qué experiencia íbamos a tener, en qué familia íbamos a caer, etcétera, etcétera. Bueno, entonces es importante sanar sabiendo que no es nuestra culpa que una persona que nos precedió no haya sabido ser responsable o no haya podido ser responsable o no haya tenido las herramientas para ser responsable, para tener esa presencia en nuestra vida. Es sumamente importante comprender eso, que no es que nos hicieron, sino que se hicieron a ellos mismos, mutilarse las emociones, quitarse oportunidades y posibilidades. Y si nosotros no sanamos, vamos a tener una tendencia a repetir historias. Es importantísimo el poder sanar antes, ¿sí?, de intentar formar una relación estable. Y hay muchísimas meditaciones que nos ayudan a sanar, hay muchísimos videos disponibles en YouTube que nos ayudan a sanar, y hay también muchas personas dispuestas a escuchar, a comprender y a ayudar. Porque la realidad es que aunque hoy por hoy estemos viviendo de una manera donde se ve solamente lo malo, todavía hay personas buenas en el mundo, hay personas que están dispuestas a ayudarnos. Y una de las cosas más importantes también para poder sanar la ausencia del padre es corrernos quizás del lugar de víctima, ¿sí?, de no mantenernos en ese lugar de víctima, sino salir de ese sitio y decir, bueno, yo quizás no pude entender desde mi mentalidad de niño, de niña, ese abandono o esa ausencia, pero ahora como persona adulta lo comprendo, lo entiendo, lo acepto y voy a dar lo mejor de mí para no repetir historias. La importancia de no repetir historias. La mayoría de nosotros venimos de familias totalmente disfuncionales, donde quizás si nos faltó la madre, faltó el padre, si nos faltó el padre y la madre por separado, faltaron ambos. Y suele suceder que con esas falencias uno va creciendo lleno, repleto de inseguridades. Y la importancia de sanar antes de formar una familia propia es
Que me da igual, ¿no es cierto? O sea, si querés formar una familia o no, pero si vas a tener una relación mínimamente estable, es importantísimo sanar porque si no uno traslada esas inseguridades a las parejas, ¿sí? A las parejas actuales. Y bueno, y bueno, eso, me parece importantísimo el hecho de sanar, sí, lo que es la ausencia del padre, sanar las inseguridades, sanar el hecho de saber que no hay nada malo en nosotros, sino que nos tocó pasar por esa experiencia de vida y que tenemos que aprender. Y en mi caso personal, yo aprendí, por ejemplo, que mi mamá creció sin su mamá y fue una excelente mamá. Entonces, romper el ciclo es tan importante, el hecho de saber romper el ciclo, el hecho de que si no tuvieron buenos padres, sean buenos padres, sino que sean buenos hijos, que sean buenos amigos, romper el ciclo, no repetir historias, porque repetir historias es desde ser infantil y decir no, porque yo soy así, porque mi papá fue así, o porque mi mamá fue así, echar culpas. Entonces, de ahí viene la importancia de corrernos del lugar de víctimas, ¿sí? Salir de ese lugar donde uno dice no, porque a mí me pasó esto y me pasó aquello. Siempre tenemos la posibilidad de sanar y de ser mejores personas de lo que fueron con nosotros y de ir dejando experiencias lindas en la vida, ¿sí? No se trata de tapar, porque cuando uno es niño duele y duele mucho esas ausencias, perdón. Se trata de sanar, de reconocer que nos dolió y de sanar, porque también está la otra parte de donde uno va creciendo y dice, la verdad que a mí no me interesa, no me importa. Muchos puede que lo digan en serio, pero la mayoría que quiere hacerse el superado o la superada te dice, no, yo crecí sin un padre, pero la verdad que a mí no me importó y demás. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo siempre dije que al ser mi mamá tan importante para mí, era como que esa ausencia no la percibía tanto, pero mi niña interior sabía de que sí, que la percibía muchísimo, que vivía esa ausencia con una angustia y una tristeza interna. Entonces no se trata de hacernos los superados, sino de sanar, ¿sí? Y no ponernos en ese papel de víctima, en ese sitio de víctima, sino decir, bueno, elijo sanar esta situación, yo no tuve un padre o no tuve una madre, pero elijo ser un buen hijo y elijo ser un buen papá o una buena mamá. Y es importantísimo que podamos comprender que no necesariamente tenemos que repetir generación tras generación esas mismas ausencias, sino que podemos tranquilamente formar familias totalmente constituidas, ¿sí? Donde haya madres y padres que se amen, ¿sí? Que se quieran, se respeten y que le den todo ese amor a sus hijos. Me pareció que era importante hablar de la ausencia del padre, porque hay muchas personas, muchas mujeres en especial, y también hombres, ¿por qué no?, que crecieron con esa inseguridad de sentimiento de que no tenían valía personal porque le faltó esa seguridad que solamente la da la parte masculina, la parte paterna, ¿sí? Porque mamá puede ser super mamá, superwoman, pero siempre va a ser mamá. En cambio, un padre te da esa seguridad y esa protección, sentimiento al menos, ¿no es cierto?, de protección. Así que bueno, es muy importante sanar para no repetir historias, sanar para empezar de cero y para empezar a formar relaciones absolutamente sanas, no relaciones codependientes, sino relaciones sanas, donde tengamos seguridad de nuestra valía personal, hayamos tenido un padre, ¿sí? Y esto se consigue y se logra haciendo una previa sanación de nuestro niño interior. Bueno, me pareció que estaba bueno charlarlo y déjenme saber en los comentarios qué opinan con respecto